Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. Les agradecemos infinitamente este enorme privilegio que nos conceden de poder acompañarles en su jornada devocional del día de hoy. Gracias, muchas gracias por suscribirse a nuestro canal y por compartir esta bendición con otras personas. El día de hoy nos corresponde meditar en el primer libro de Samuel, capítulo número 9, partiendo del versículo número 1 hasta el versículo número 14. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: Dios está trabajando en ti. Dios está trabajando en ti. Sabe, hay momentos en nuestra vida donde nosotros pasamos por esos tiempos de incertidumbre, momentos donde sentimos que no hay un propósito para nuestra vida, momentos en que sentimos que Dios no está trabajando en nosotros porque nos hemos estancado, porque de alguna manera vamos sin un rumbo y no encontramos los propósitos para los cuales Dios nos ha puesto aquí en la tierra. Y me encantaría a través de este pasaje de la Escritura compartir contigo por lo menos 4 cosas acerca de la obra de nuestro Dios en cada uno de nosotros. Logro descubrir 4 cosas que me gustaría compartir con cada uno de ustedes con mucho cariño y con mucho respeto. La primera de ellas es la siguiente: Dios trabaja por medio de nuestra historia familiar. Dios está trabajando en nuestras vidas, ¿sabes? ¿A través de qué? A través de nuestro trasfondo familiar, a través de nuestra familia. Dice el versículo número 1 y el versículo número 2 de esta escritura de la siguiente manera: Había un hombre de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorar, hijo de Afia, hijo de un benjamita. Tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Me emociona cómo este capítulo inicia no hablándonos de Saúl, del cual vamos a estar hablando en los siguientes versículos, ¿verdad? Pero nos habla precisamente del papá de Saúl, de un hombre llamado Cis, y nos dice que era un hombre de Benjamín, y nos dice que era un hombre valeroso, y nos dice entonces que este era un hombre muy respetable. Y entonces se nos da la historia de Saúl, se nos dice de Cis, se nos habla del papá de Cis, del abuelo de Saúl, y así, ¿verdad?, por varias generaciones. ¿Sabes por qué? Porque Dios se interesa precisamente en nuestra historia familiar. Dios se interesa en nuestro ADN. Dios nos ha puesto en una familia, con un papá, con una mamá, con unos hermanos, con unos hijos de alguna manera. ¿Sabes para qué? Para que nosotros valoremos esta gran bendición, el ADN que Dios nos ha dado. Dice entonces que Saúl era un joven muy hermoso, muy atractivo, y dice también que era bastante alto, era de los más altos del pueblo de Israel, y de alguna manera nos enseña entonces esas características que nosotros de alguna forma debemos tener debido precisamente a nuestra familia, a nuestro entorno, al ADN que Dios en su misericordia nos ha puesto. ¿Sabes? Tú naciste en una familia de mucha bendición. Donde tú naciste precisamente fue el lugar y el sitio, y juntamente con la familia que Dios dispuso precisamente para darte las herramientas, para darte una forma, para darte un carácter y para bendecir tu vida a través de cómo tú eres, de cómo quién tú eres, dándote una preciosa identidad. ¡Wow! Dios entonces trabaja a través de nuestro trasfondo familiar. La segunda cosa que me gustaría compartir contigo es lo siguiente: Dios trabaja por medio de los contratiempos en nuestra vida. A veces nosotros vamos a tener ciertas interrupciones, ciertos contratiempos que suelen pasarnos en nuestra vida y que a lo mejor vamos a sentir que son problemas que llegan a nosotros y que no los comprendemos. Pero a veces Dios utiliza esos contratiempos precisamente para llevarnos a sus propósitos eternos. Fíjate cómo dice el versículo número 3 y versículo número 4. Un día se perdieron las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a su hijo Saúl: toma ahora contigo alguno de los criados, levántate y ve a buscar las asnas. Y él
atravesó los montes de Efraín y de allí pasó a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Me llama tanto la atención entonces que dentro de la gracia de Dios, Él permitió que las asnas del papá de Saúl se perdieran. Y entonces Cis, el padre de Saúl, le dice a su hijo Saúl: búscate a alguien que te ayude, alguien de los criados, y por favor ve a buscarme esas asnas. Y entonces Saúl, un joven obediente a su papá, hace caso a su padre, y entonces esta interrupción, este contratiempo en la vida de la familia de Cis y la familia de Saúl va a permitir que de alguna manera Saúl más adelante tenga un encuentro con el profeta de Dios, con Samuel, y de ahí el Señor va a llevarlo a una gran plataforma, a un gran tiempo donde Saúl va a encontrar un gran propósito para su vida. Recuerda algo, a veces los problemas que tenemos, a veces los contratiempos que nos suceden en la vida, no todo de alguna manera es malo. Muchas veces esto permite que nosotros de alguna manera vayamos hacia los propósitos de Dios. Me llama la atención cómo Saúl fue un hijo obediente, un hijo que fue en obediencia buscando a esas asnas de su papá, y me llama tanto la atención cómo la obediencia en estas pequeñas cosas a veces nos van a llevar a tener un encuentro grandioso. Estas pequeñas cositas en nuestra vida, esos pequeños buenos hábitos en nuestra vida, a veces son precisamente la llave que abre grandes bendiciones a nuestra vida. Y esto también me lleva a la tercera cosa que quiero compartir contigo. Dios trabaja por medio de las personas que nos rodean. Observa cómo dice el versículo número 5 y número 6. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo al criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizás mi padre haya olvidado la preocupación por las asnas y esté intranquilo por nosotros. Él le respondió: en esta ciudad hay un varón de Dios, es un hombre muy respetado. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Y ahí está Saúl entonces, y sabes, dentro de la situación, como Dios trabaja, a veces Dios nos lleva a tener gente que de alguna manera nos va a permitir encontrar un propósito. En este caso, el criado de Saúl le sugiere y le dice: ¿sabes qué? Ya que estamos aquí en esta ciudad, en este lugar, hay un hombre de Dios. Un hombre que Dios le muestra, y siempre él tiene cosas extraordinarias, y esto nos puede ayudar para encontrar el propósito por el cual estamos aquí. Y sabes, Dios en su gran misericordia muchas veces te va a asociar con personas claves en tu vida para que te bendigan, para que de alguna manera encuentres propósitos, encuentres una guianza y de alguna manera puedas realizar aquellas enormes y hermosas cosas que Dios tiene en su gran misericordia. Y esto me lleva a la cuarta y última cosa que quiero dejar en tu corazón. Dios trabaja acomodando nuestros tiempos. Me fascina el versículo número 13 y versículo número 14. Llegan a la ciudad, ellos se encuentran a unas mujeres que les indican dónde ir, y entonces el versículo 13 dice así: en cuanto entréis a la ciudad, buscadlo, antes que suban al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora lo hallaréis. Ellos subieron entonces a la ciudad, y cuando estaban en medio de ella, vieron a Samuel que venía hacia ellos para subir al lugar alto. Me encanta esta parte. ¿Sabes por qué? Porque Dios permitió que en el tiempo adecuado Saúl y su criado llegasen a ese momento donde Samuel los va a encontrar, donde Samuel entonces va a recibir una palabra de Dios, y entonces viene una nueva historia para la vida de Saúl y para la vida de todo el pueblo de Israel. ¿Sabes por qué? Porque Dios estaba trabajando en ellos, y de esa misma manera Dios está trabajando en tu vida. ¿Cómo? A través, número 1, de tu familia. Número 2, a través de esos contratiempos que a veces tenemos en nuestra vida. Número 3, a través de esas personas con las cuales convivimos en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad. Y número 4, cuando Dios acomoda esos preciosos tiempos para llevar adelante ese propósito que Él tiene
para cada uno de nosotros. Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y me encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto, bendiciones.